entonces Sennacherib accedió a dejarle el reino. Cuando sus hijos lo supieron, los otros hijos de Sennacherib, supieron que papá estaba llevando a este muchacho a dejarle el reino, se enojaron y mataron a Sennacherib. Ese problema interno estaba pasando cuando Sennacherib quería conquistar Jerusalén. Y dice la Escritura que Sennacherib fue a su tierra, se devolvió a su tierra, y entonces los hijos lo mataron en su propia cama. Eso, la Biblia pues no da todos estos detalles, pero cuando encontramos las escrituras asirias, pues vamos a ver cómo los relatos confirman lo que la Biblia dice. Ese Asarhadón, a pesar de que parecía ser el más tonto de los hijos, se convirtió en el hombre que logró mayores conquistas. Inició la conquista de Egipto, donde estaba gobernando uno de los faraones del linaje negro, llamado Taharka, y vino e inició la conquista de Egipto. Obviamente continuó con la conquista de Jerusalén, etc. Y posteriormente a este siguió uno de sus hijos, Asurbanipal. Asurbanipal, aquí encontramos una de sus efigies, lo encontramos también en la Biblia, en Esdras 4:10, solo que en algunas de las traducciones, como en el 60 dice como Asur, algo así, pero en la traducción del lenguaje actual dice: también enviaron saludos de parte del resto del pueblo que el gran y noble Asurbanipal había deportado y reubicado en Samaria y en todas las tierras vecinas de la provincia situada al occidente del río Éufrates. En tiempos de Asurbanipal, él llevó al imperio asirio a su máxima expansión. Esta es una de las bibliotecas. Asurbanipal mandó a construir una biblioteca en Nínive. La gran mayoría de los escritos que hay en esa biblioteca son escritos mágicos, de conjuros, de recetas mágicas y un montón de cosas. Recordemos que aquellos reyes eran muy dados, como los de hoy también. Los presidentes de hoy también son muy dados a la brujería. Cada presidente tiene sus chamanes, hasta los gobernadores y alcaldes tienen sus brujos de consulta. Así también Asurbanipal tenía y quiso tener su biblioteca y buscaba por todo el imperio rezos, conjuros, un montón de cosas, y construyó una gran biblioteca. Y entre esa biblioteca se encuentra esto, que es una piedra tallada, y donde está una de las tablillas, son 12 tablillas, donde está la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh es uno de los personajes venerados en Asiria, y dentro de esa tablilla de Gilgamesh se encuentra una versión del diluvio. Y cuando usted lee la epopeya de Gilgamesh, es interesante porque es la historia del diluvio contada desde la percepción de Asiria, pero hay cosas muy parecidas, como por ejemplo, una sola familia se salva. Ese personaje que se salva se llama se me pasó ya ahorita el nombre, Utnapishtim. Y Utnapishtim entonces comienza a narrarle a Gilgamesh cómo fue el diluvio, y el arca quedó sobre un monte, y él mandó una paloma, y después de la paloma mandó otra ave, una golondrina creo que fue, y bueno, finalmente ya los dioses comienzan a hablar con él. Es muy interesante ver la historia contada desde esas culturas también. Después, estando Asurbanipal tenía un hermano rebelde. Recordemos que cuando aquellos reyes eran nombrados uno de los príncipes, normalmente los demás príncipes enviaban a sus hermanos a los diversos lugares, y este fue enviado a Babilonia. Pero en Babilonia trató de iniciar una revuelta para quitar el poder a Asurbanipal. Asurbanipal tuvo que ir a pelear contra su propio hermano. Entonces había muchas divisiones internas ya en aquel lugar. Cuando su hermano, el rebelde, se dio cuenta de que su hermano venía y que no tenía fuerzas para resistirle, dice Diodoro Sículo, un escritor grecorromano, que este hombre hizo una especie de fogata con todas sus mujeres, con todas sus riquezas,
y le prendió candela, se prendió candela a él con todo lo que tenía. Pues yo aquí en lo que hemos estudiado acerca de las culturas, parece ser una acción de sacrificio a los dioses. Así que no me voy a dejar matar de mi hermano y capturar de mi hermano, yo mejor me ofrezco en sacrificio a los dioses. Pero esto muestra cómo iban ya las divisiones internas en el reino de Asiria. El 10 de agosto del año 612, las tropas enemigas entraron a Nínive y se puso fin al imperio asirio. Y vamos a encontrar cómo se cumple entonces la profecía de Daniel, de Nahum, capítulo 3. Ustedes vamos a ver un momento algunas de las palabras con las cuales el profeta Nahum relata. Nahum 3 dice: ay de ti, ciudad sanguinaria. 3:1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje. Tu rapiña no tiene fin. Chasquido de látigo, estrépito de ruedas, caballos al galope, carros que saltan, cargas de caballería, resplandor de espada, resplandor de lanza, multitud de heridos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin. La gente tropieza con ellos, y todo por culpa de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a sus pueblos con sus hechizos. Aquí estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Te levantaré las faldas hasta el rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y ahí sigue hablando acerca de la destrucción que tendría el reino de Nínive. Nínive finaliza y comienza a emerger el imperio neobabilónico. De alguna manera surgió o motivó ese hermano rebelde a Babilonia, y se levantó un hombre llamado Nabopolassar. Nabopolassar comenzó a construir la ciudad, a reconstruir la ciudad de Babilonia. Esta es la maqueta de Babilonia. El río pasaba por la ciudad. Había al lado a las orillas del río unas construcciones gigantes, y la ciudad era amurallada. Solamente no había muralla en el cauce del río. Se encuentra esto, ¿no? Lo que llama, una de las construcciones, el Etemenanque, la casa de los cimientos del cielo en la tierra. Formaba parte de un complejo dedicado a Marduk, el dios más importante de Babilonia, y estaba levantado en el centro mismo del mundo. Los babilonios creían, y algunos historiadores creen, que el centro del mundo es allá ese territorio. Y ellos creían que Babilonia era ese centro del mundo. Y allí en el centro del mundo, entonces, en el puro centro de la ciudad, estaba el Etemenanque, un singular, una construcción, una torre dedicada a Marduk, el dios de Babilonia, y se llamaba Casa de los Cimientos del Cielo en la Tierra. ¿A qué le suena? A la torre de Babel. La torre de Babel. Ese Nabopolassar se encargó de construir ese imperio. Ahí está, más o menos una maqueta de Babilonia. Y eso que ustedes ven aquí en este lado, esa es el Etemenanque, el asiento, ¿no? El asiento de la casa de Dios en la tierra. Ahí está ese Etemenanque, y ahí se le ofrecía el culto al dios Marduk. Cabe destacar que en el imperio neo-asirio, el imperio neo-babilónico ahora, se estaban recogiendo la religión en un monoteísmo. Entonces se decía que Marduk era el dios sobre todos los dioses, era el dios principal, y todos los demás dioses que había, que seguían existiendo, pero eran menos que Anuk. Así que Anuk era el Dios absoluto, el Dios soberano. Y por eso, en esta construcción, cada año se hacía una fiesta a los dioses. Y todos los dioses de las ciudades que eran vasallas del imperio venían ese año ahí. ¿Y cómo venían? En procesiones.
Venían las procesiones, traían a los ídolos, y todos los ídolos eran parados o sentados allí en esa construcción. Había una fiesta espectacular, y por eso se le llamaba la casa de los dioses. Todos los dioses venían al templo de Amón. Ahora entendamos de dónde vienen las procesiones. Ellos, los asirios y los babilonios, creían que dentro de las imágenes reposaba la divinidad de los dioses. Y entonces allí eran adorados una vez al año. ¿En qué año? En el año nuevo. El primer día del año nuevo, entonces era la adoración a esos dioses de la Siria. Ahí está el gran Sigurat, un poquito más detallado. Su construcción inicial podría remontarse a la época de Sargón o Akkad, a finales del tercer milenio, lo que dicen ellos. Ya existía en tiempos de Hammurabi. Fue destruido por Sennacherib. Recordemos que Sennacherib era asirio y conquistaba Babilonia. Luego fue reconstruido por los reyes asirios más adelante y elevado a mayor tamaño por Nabopolassar y Nabucodonosor II, que es el que aparece en la Biblia. Cada lado de la base medía 92 metros. Esto es un equivalente a un edificio de unos 30 pisos, así que estaba entre unos 90 y 60 metros. Y a esa Babilonia es que llegamos en el capítulo 2 de Daniel. En medio de esas luchas y de esa pugna de imperios, y en medio de esas expansiones guerreristas tratando de conquistar, aparece de escena Nabucodonosor. Nabucodonosor es el que sucede a Nabopolassar, es decir, el que lo sigue del reino. Y cuando Nabucodonosor se levanta, él sigue creando la gran Babilonia. Y entonces llega hasta Jerusalén. Jerusalén no había podido ser conquistada por los asirios, pero ahora Nabucodonosor llegó y sometió a Jerusalén. Y dice entonces, en el año primero de Nabucodonosor, Daniel capítulo 1, Nabucodonosor vino y sitió a Jerusalén y tomó cautivos a principales príncipes de Judá. Y los llevó cautivos para que le fueran sus servidores. Esa era una política muy común: llegar y llevarse lo mejor de la gente y dejar a los pobres, a la mano obrera, a los de clase baja, lo dejaban en la tierra para que siguieran trabajando. Pero la gente estudiada, preparada, se la llevaban, y entre ellos estaba Daniel. Ahora, ¿por qué es importante enmarcar esto? Porque recordemos que Nabucodonosor, su sueño son sueños de grandeza. Su sueño es hacer de Babilonia el imperio que gobierna el mundo. El sueño de Nabucodonosor es conquistar la tierra, es conquistar todo lo que antes Asiria había conquistado, lo que antes Egipto había conquistado, lo que los sumerios, los acadios habían conquistado. Ahora era Babilonia la que estaba en su furor. Y todo esto lo hacían porque ellos creían que eran la reencarnación de los dioses y ellos iban a gobernar sobre la tierra. Conquistó, pero una noche se acostó a dormir. Y ya lo leímos al principio. Y Dios le mostró un sueño